Vamos a comenzar entonces y quiero darle la palabra a Rafael Fernández para comenzar la jornada de hoy. Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes a todos los compañeros. Les dejo el saludo en primer lugar del Partido de los Trabajadores de Uruguay, no solo a los compañeros de la tendencia del Partido Obrero, sino por supuesto a todos los compañeros, los luchadores, los revolucionarios que en todo el mundo nos pueden estar mirando y que pueden estar también conmemorando en otros lugares un homenaje a este revolucionario, León Trotsky, que realmente marcó una perspectiva para la clase obrera mundial de superación de los obstáculos que colocan fuerzas sociales y políticas a la emancipación de los trabajadores. Entonces, en primer lugar, saludar a la tendencia del Partido Obrero y felicitarla por esta iniciativa de estos diálogos, de estos encuentros, estas jornadas de debate sobre Trotsky. Y en este sentido, creo que tenemos que mantener dar continuidad a este tipo de instancias de encuentro internacional, por ahora en esta forma virtual. Y bueno, rápidamente, evidentemente quería decir que, como dijo Marcelo, ¿no? Es decir, el hecho que 80 años después estemos haciendo estos homenajes y que se esté dando en otros lugares, marca justamente la vigencia de los planteamientos de León Trotsky, porque no hay encuentros de este tipo para hablar de Bukharin, ni de Zinoviev, ni de otros dirigentes muy importantes que pudo haber tenido de la Revolución Rusa, sino de alguien que colocó una perspectiva que fue la reconstrucción del movimiento obrero internacional a través del planteamiento de la fundación de la Cuarta Internacional. Y el asesinato de Trotsky no fue una cuestión que obedeció simplemente a la paranoia de Stalin, a la paranoia de tal o cual dirigente, sino que fue una cuestión de Estado. Y esto, a través de un conjunto de planes y muy bien planificado a través de distintas variantes, se organizó por todo el Estado y se puso toda el arsenal del Estado para conseguir este objetivo. Quiere decir que la burocracia estalinista era muy consciente del rol de Trotsky y de la amenaza que significaba desde el punto de vista, por supuesto, de las crisis que se planteaban en la URSS, que eran muy, muy fuertes, muy persistentes, y también en el movimiento obrero internacional. Evidentemente, el asesinato de Trotsky en ese sentido fue una medida preventiva de parte de la burocracia y que en cierto punto logró, obviamente, un éxito en el sentido de enlentecer un proceso y de favorecer ciertos bloqueos para la vanguardia obrera internacional. Pero reitero, creo que lo importante es colocar que la fundación de la Cuarta, que Trotsky consideraba era la tarea de su vida, la más importante, es una cuestión que justamente es lo que permite que hoy estemos hablando de esto y lo que le da una perspectiva a todo el planteamiento de Trotsky. En primer lugar, que Trotsky dijera que la Cuarta era la tarea que tenía que emprender él y solo él podía de alguna manera llevarla a cabo en tiempo breve, es llamativo, ¿no? Porque estamos hablando del hombre que presidió el Soviet de 1905, elaboró balances y perspectivas que hacía un pronóstico de la revolución en Rusia, el planteamiento de la revolución permanente. Yo solo con esos dos elementos me sentiría bastante conforme. Él dirigió la Revolución de Octubre, estableció la construcción del Ejército Rojo, la fundación de la Tercera Internacional. Es decir, si habrá tenido jalones en su vida, como para decir, bueno, aquilatar lo que él consideraba la importancia de la Cuarta en relación a estas tareas. Evidentemente, justamente el hecho de que Trotsky había jugado ese papel fundamental en la revolución y en la internacional comunista es lo que le daba una inmensa autoridad también, como para que su llamado no fuera el llamado, obviamente,
simplemente basado en una caracterización correcta, un pronóstico y una perspectiva, sino obviamente en alguien que era un referente y un faro prácticamente para la clase obrera internacional, incluso a pesar de lo que fue una campaña sistemática de falsificación y de calumnia, que así todo no logró, como por ejemplo reflejaron hasta el entierro de Trotsky como una instancia de movilización popular, los corridos mexicanos y tantas cosas que mostraron que había una gran simpatía popular incluso en el pueblo mexicano. En relación a la cuarta, yo quería destacar en primer lugar lo que fue el método de Trotsky, en el sentido que no se forma un partido ni una internacional por tal o cual discrepancia que pueda ser más o menos relevante, por tal o cual agravio u ofensa que se reciba por parte de los militantes. Y bueno, obviamente los compañeros de Trotsky, los que militaban con él, fueron no solo agraviados y ofendidos, ¿no? Es decir, fueron verdaderamente masacrados. Y el planteamiento de Trotsky en 1923, cuando forma la oposición de izquierda, es justamente que va a formar una fracción, una tendencia, no un partido, porque considera que está abierta la posibilidad en el proceso de la lucha de clases internacional y la lucha de clases en la propia Unión Soviética de una reforma del Partido Bolchevique, de la Unión Soviética y de, por supuesto, la Internacional Comunista, y que va a llevar a una lucha política en ese sentido. No se larga así nomás a despojarse de un partido y meterse en otro, que a veces las experiencias de militantes jóvenes, de grupos que no encuentran un lugar en la lucha política, rápidamente pasan a formar distintos grupos. Y eso me parece que es un aspecto fundamental. En primer lugar, bueno, porque también estamos defendiendo lo que es, en este caso, en relación a la situación más actual, la lucha realmente por la democracia política interna de los partidos, del derecho a tendencia, el reconocimiento, en el caso de la tendencia del Partido Obrero, viene de toda una tradición. No es que sea ahora que se inventó un mecanismo distinto. Estamos repitiendo, o mejor dicho, recogiendo métodos históricos de los trotskistas, los bolcheviques, leninistas, y en este sentido, el planteamiento de Trotsky cuando plantea la formación de la Internacional es a partir de un hecho de la política mundial, de la historia mundial con mayúscula, que es el hecho del ascenso de Hitler, donde la burocracia stalinista y la socialdemocracia hunden en la pasividad y en la impotencia del proletariado de la clase obrera alemana, y en particular el Partido Comunista de Alemania genera una política de división de la clase obrera, negándose sistemáticamente al Frente Único, impidiendo la defensa de los locales sindicales, los periódicos, las organizaciones obreras, de las bandas fascistas, y en ese sentido colocando a la clase obrera en una situación de pasividad y de impotencia que llevó finalmente a que estos dos partidos de masas fueran barridos completamente a partir de acciones de grupos en principio minoritarios y en principio sin ningún tipo de sustento real al inicio de todo este proceso. Y esto para Trotsky fue un elemento determinante como para decir un ante una completa bancarrota del estalinismo. Ya no se trata simplemente de que sea un aparato conservador, sino que estamos ante una traición, y de aquí paraba al proceso, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, la votación de la socialdemocracia de los créditos de guerra. Esto me parece importante porque se planteaba la construcción de un nuevo partido, de una nueva internacional, un partido mundial, a partir de un hecho que era realmente traumático y un drama para todo el movimiento obrero internacional, y obviamente el europeo. Y eso le llevó a toda una reflexión sobre cómo plantearse el problema de la Unión Soviética. Porque toda la línea de Trotsky hasta ese momento había sido el planteamiento de la reforma. Pero formar un nuevo partido implicaba plantearse
el echar al partido que está en el poder, el derrocamiento de la burocracia, y eso implicaba obviamente una revolución, y ahí viene todo el proceso de elaboración de lo que es la distinción entre una revolución política y una revolución social, y la construcción de una nueva internacional, de nuevos partidos en cada país, y por supuesto también dentro de la Unión Soviética, implicaba una caracterización definitiva sobre esta burocracia y sobre el partido estalinizado, completamente burocratizado, que había masacrado a toda la generación revolucionaria del 17 y que por lo tanto no podía ser regenerada. Esta burocracia no podía regenerarse a sí misma ni podía, en este sentido, ser reformada. Y esta afirmación, que es central para el planteamiento de la Cuarta Internacional, luego va a ser abandonada por muchos de los dirigentes que quedaron a la cabeza de la Cuarta Internacional cuando empezaron a hacer un seguidismo a los comunistas, la expectativa de una posibilidad de expansión de la burocracia a nivel internacional por sus propios, digamos, méritos o supuesta superioridad frente al proceso capitalista. Y en este sentido, una de las primeras cuestiones definitivas, programáticas del llamamiento a la Cuarta Internacional, incluso antes que esta se formara, fue, no solo la decadencia del capitalismo, sino, y la necesidad de la revolución proletaria, la lucha por la dictadura del proletariado, sino que la segunda y la tercera internacional, la burocracia estalinista, eran elementos abiertamente contrarrevolucionarios, elementos que no podían llevar adelante esta lucha contra el capital. Bueno, en este sentido, creo que esta experiencia previa a la fundación de la Cuarta también incluye el viraje que pega después la burocracia stalinista hacia los frentes populares, donde a partir del pacto de 1935 con el gobierno francés empieza a haber un proceso de acercamiento a las llamadas burguesías democráticas, al imperialismo democrático, y en función de eso surgen los frentes populares en Francia, en España, y la derrota del proletariado de estos dos grandes procesos revolucionarios, el proceso huelguístico general en Francia, el proceso ya de la guerra civil y la revolución en España, y por lo tanto cuando el proceso de la fundación de la Cuarta en 1938 se produce, en realidad se produce en un momento que no es el que Trotsky hubiera querido. Que si Trotsky intentó todo esto desde mucho antes, desde el 33, pasaron 5 años, y los intentos, el llamado con distintas fracciones, el movimiento obrero, sectores que se habían hecho comunistas y los partidos socialistas, no fructificaron. Y Trotsky entiende que igual de todos modos es necesario colocar el programa para el proceso de reconstrucción de una internacional obrera que es fundando la Cuarta Internacional. Era el momento en que, de acuerdo a algunos militantes, llamaban la medianoche en el siglo, ¿no? Es decir, un momento de dominio de Europa prácticamente por el fascismo, el estalinismo a nivel de la URSS. Y en este contexto, este grupo de compañeros, de revolucionarios, emprende la tarea titánica de construir una internacional. Es decir, que no era evidentemente el momento del 19, cuando la revolución bolchevique hace poco había triunfado, había procesos importantes de tipo revolucionario en Europa, pero se planteaba la imprescindible necesidad de una dirección internacional, una comprensión común del cuadro mundial, del carácter de la URSS y la crisis capitalista y de la guerra que se avecinaba, porque de esa guerra venía una perspectiva revolucionaria, como antes había sucedido con la guerra anterior. Por lo tanto, el acierto en este sentido de Trotsky fue dejar planteado evidentemente una bandera y una perspectiva sin la cual era inviable construir partidos revolucionarios en cada país. No puede plantearse la idea de que una internacional revolucionaria va a surgir a partir de la suma de partidos revolucionarios que se van formando en cualquier lado, o en todos los lugares por separado. Tiene que haber un programa y una visión totalizadora internacional a partir de lo que es la decadencia capitalista y la lucha de clases internacional.
Este es de alguna manera el planteamiento del programa de transición. Y creo que en gran medida muchas de los errores y de los problemas que sufre después la Cuarta Internacional y los movimientos que surgieron a posteriori es porque en realidad no comprenden cabalmente este tema del programa de transición, ¿no? Es decir, sobre todo las ilusiones en los partidos comunistas, en los movimientos nacionalistas burgueses, la dilución prácticamente en estos movimientos, lo que se llamó el pablismo, el morenismo, el peronismo, y otros procesos en el estalinismo, que llevaron a negar justamente lo que era el núcleo de la caracterización que llevaba a fundar otra internacional. Porque si el estalinismo tenía potencialidades de algún tipo, entonces no tenía sentido formar otro partido para derrocarlo. Habría que hacer todavía una oposición dentro de él. Era un retroceso muy grande en relación a lo que habían sido las conclusiones del año 33. Y bueno, rápidamente decir que ya en el 68, 69, la propia experiencia de la lucha de clases internacional mostró justamente el acierto del planteamiento de León Trotsky. Porque, bueno, está el mayo francés del 68, el cordobazo del 69, Checoslovaquia, una revolución política contra la burocracia que termina siendo aplastada por los tanques de Moscú, procesos de lucha, por supuesto, en otros lugares, ¿no? El verano caliente en Italia, los procesos en Vietnam, incluso, bueno, en Uruguay, procesos de huelga general que luego llevarán a huelgas generales más profundas. Es decir, un proceso donde la burocracia stalinista estaba siendo superada en muchos lugares o directamente enfrentada por la clase obrera, en el caso de Europa del Este, por ejemplo, que no fue la primera vez tampoco. Ya había habido en la década de 50 distintos procesos de levantamientos obreros contra la burocracia. Quiere decir que en realidad ahí ya se planteaba el acierto del programa de transición y el absurdo de esperar una salida progresiva de la mano de la burocracia o de los movimientos nacionalistas burgueses que en todo lado habían mostrado ya limitaciones insalvables. En América Latina en particular tenemos muchas experiencias de ese estilo ya en la década del 50. Entonces este tema de la superación de las direcciones stalinistas por la propia vanguardia que estaba en la lucha, que iba a las huelgas generales en Francia, el cordobazo y otras, mostraba en este sentido la necesidad de retomar las caracterizaciones fundamentales del programa de transición y la perspectiva revolucionaria que se planteaba para refundar la Cuarta Internacional y fundar partidos revolucionarios que plantearan la lucha por el poder. Para no hacerlo largo, porque sé que después van a hablar otros compañeros y capaz que después hay más intercambios, voy a ir redondeando. Creo que la situación hoy, para venir rápidamente a la realidad más actual, es que estamos viviendo, y a mí me impresiona muy poderosamente la experiencia chilena de octubre del año pasado. Estamos viviendo situaciones que que a todos nos hacen recordar, creo, a la década del 60, del 68 y años parecidos. Es decir, ver a la juventud chilena, jóvenes que son adolescentes, poniendo el cuerpo y enfrentando sin retroceder a la represión, con una decisión y una vocación de triunfo que hace tiempo que no se veía con ese nivel de fortaleza, cuestionando, es decir, obviamente a todo el régimen político, porque no solamente Piñera y lo que es la continuidad de Pinochet, sino prácticamente todas las fuerzas políticas principales, incluido el Partido Comunista, jugados a apagar el fuego, a apagar esta lucha, y la continuidad y la persistencia que ha tenido realmente rememora todo eso en el sentido que mencionaba anteriormente, en el sentido de procesos de lucha donde se está formando una vanguardia muy importante, que habrá que ayudarla a sacar todas las conclusiones de su propia experiencia, pero que ya está planteando la superación en perspectiva de estas direcciones que frenaron y traicionaron la lucha del movimiento obrero por tantas décadas. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de crisis de dirección del movimiento obrero, yo creo que también tenemos que ser concretos en el sentido, no es lo mismo la crisis de dirección cuando las masas están en un reflujo brutal, que ahora que tenemos un proceso, por ejemplo,
donde se forma una vanguardia que va al frente y que va a una lucha decidida contra el régimen político, plantea el fuera Piñera, consignas políticas como la Asamblea Constituyente, asambleas populares en los barrios, el proceso que llevó a una huelga general. Quiere decir que obviamente todavía hay confusión política y todavía hay elementos que hay que ayudar a avanzar sacando todas las conclusiones. Pero no hablamos de la misma crisis de dirección. Hablamos en todo caso de otra manera. Y para resolver la crisis de dirección, y termino con esto, creo que la contribución fundamental que tenemos que hacer es justamente colocar una dirección internacional, colocar la cuestión de un programa internacional frente a la debacle capitalista que hoy con el tema de la pandemia está llegando a límites insoportables para las masas, el nivel de desempleo, el nivel de miseria, el nivel de retroceso en las conquistas sociales, el retroceso que se plantea en la cuestión jubilatoria, en todos los temas de conquistas que tuvo el movimiento obrero, y los restos que puede haber de algún tipo de estado de bienestar en algún lado. Por lo tanto, retomando un poco aquel texto que fue tan polémico, que se llamó Panorama Mundial, de hace poco más de un año, septiembre del 18, decía justamente la idea que creo que se ha venido confirmando plenamente, ¿no? Con los procesos de lucha en Ecuador, en Haití, en Puerto Rico, para referirme a América Latina, ¿no? Por supuesto, en Chile, y todos los retrocesos que han tenido los gobiernos supuestamente, los de derecha que venían supuestamente a aplastarnos con gran facilidad en una contraofensiva neoliberal y derechista, estamos ante una situación donde la burguesía la tiene muy complicada, está ante un impasse brutal, no tiene nada para ofrecer a las masas más que privaciones, y en este sentido la iniciativa pasa totalmente a las masas y pasa totalmente a la izquierda que plantea una revolución, la izquierda que se plantea independiente de todos los bloques capitalistas. Ese tema que fue tan polémico no solo se confirmó, sino que es lo único que nos puede hacer salir adelante, justamente planteándonos, candidateándonos como los que podemos ayudar a un proceso de rebelión y de revolución de los explotados en América Latina y por supuesto a nivel internacional. Bueno, dejamos por acá. Rafael, muchas gracias.